Mi querido presidente, ¿cómo estás? En verdad es un día muy especial para nosotros, aquí en el Comité Ejecutivo Nacional, presididos por nuestro presidente, el doctor César Camacho, por la oportunidad de tener esta segunda reunión con todos ustedes y decirles que, bueno, realmente siempre que vienen embajadores es muy grato, pero cuando se trata de los embajadores de Latinoamérica, que son nuestra familia, pues es doblemente grato. Con todos ustedes hay una reunión muy cercana, una reunión de amigos, familiar, una reunión en la que queremos precisamente, ahora que el presidente, exponerles cómo viene este año electoral, todo lo que se ha venido haciendo antes, qué es lo que está sucediendo ahorita, qué esperamos que viene hacia adelante y tener pues una reunión de amigos cordial. Señoras, señores embajadores, déjenme primero presumirles un poco del partido en el que ustedes están ahora mismo, en cuyas oficinas están, y encontrar una explicación al sitio en el que nos encontramos, que tiene para nosotros una carga histórica muy importante. Este es el Salón de Presidentes, la galería que está a espaldas de quienes veo de frente y de frente a los que estamos de este lado de la mesa, consigna las imágenes de quienes han sido presidentes de este partido, presidentas y presidentes de 1929 a la fecha. Estamos próximos, el 4 de marzo, a cumplir 86 años de vida institucional. Como saben, somos el partido con más larga data en México y somos un partido que ha cambiado de nombre en un par de ocasiones. En este lado tenemos el logotipo del Partido Nacional Revolucionario, que fue como se denominó en su creación. Muy pocos años después, 9 años, cambió de nombre a Partido de la Revolución Mexicana, y en 46 cambió de nombre a Partido Revolucionario Institucional, que es el que ostenta hasta ahora. Y detrás de mí, detrás de quienes estamos aquí, se encuentran las actas constitutivas de sendos partidos. En las boletas electorales nosotros aparecemos en el segundo lugar, porque justamente al cambiar de nombre, diríamos, para efectos jurídicos, para algunos es un nuevo partido, un partido diferente. Pero bueno, más allá de esto que es anecdótico, somos el partido con más años en la vida política del país y ostentamos con orgullo nuestra pertenencia, y somos un partido que no quiere, porque esa es parte de nuestra genética, perder su origen o perder de vista por qué surgió. Y lo traigo a cuenta porque este no es un asunto, o este planteamiento no es un asunto histórico, es un asunto de gran contemporaneidad. ¿Cómo es que un partido, una organización de ciudadanos que aspira a conseguir una oportunidad de representar, tiene que hacerlo siendo atractivo hoy mismo, sin desdibujarse, sin desdecirse, sin retractarse respecto de sus orígenes? Pues esto es exactamente lo que pretendemos hacer con una nota que va más allá de una referencia anecdótica. El PRI es un partido que surge en el poder, o surge desde el poder. La imagen que tienen ustedes a la izquierda, los que ven de este lado, es la de Plutarco Elías Calles, que acababa de dejar de ser presidente de la República. En el tiempo de los hombres fuertes, le llamaron el jefe nato de la revolución y cosas similares. Se habló de un hombre tan poderoso que, aún siendo expresidente, era un hombre de una presencia vital. Lo tenemos allí porque, aunque no fue presidente del PNR, fue el impulsor de la creación de un partido que era una expresión aglutinadora de partidos regionales, diríamos un partido de partidos, y quizás allí viene el genio político, el talento, la visión de futuro, porque él
recurrentemente expresó la necesidad de que ante el dilema de contar con hombres fuertes o instituciones fuertes, teníamos que optar por crear instituciones fuertes, instituciones al amparo de la Constitución, que en ese entonces tenía escasamente 12 años de estar en vigor. Entonces hay una serie de fechas que se complementan, se relacionan. El 5 de febrero acabamos de cumplir aniversario de la Constitución. El 4 de marzo venidero cumpliremos 86 años de la fundación del partido. Y bueno, ¿qué tiene en la agenda un partido que presume de su origen? ¿Qué puede tener de atractivo y qué les rogaría que registraran como algo que nos importa, como visores interesados de la vida política de México y como representantes de no solo gobiernos cercanos, sino de naciones hermanas? Nos importa mucho, primero, que fieles a nuestra tradición institucional, lo que este gobierno, la visión de régimen que tiene Enrique Peña Nieto, y cuando digo visión de régimen, comprende la visión y la acción del partido que lo respaldó y lo respalda, que trae entre manos de cara a la elección de 7 de junio, que tiene en la agenda qué asuntos le importan y cómo los quiere afrontar. El partido, cualquiera que sea, o en cualquier latitud, el partido en el gobierno, si entiende a cabalidad su papel, ser el partido en el gobierno no puede ser un privilegio. Ser el partido en el gobierno entraña una enorme responsabilidad. Voy a decir algo políticamente incorrecto, pero lo digo para reiterar el clima de confianza en el que estamos. Entre 2000 y 2012 que no estuvimos en el gobierno federal, o que no teníamos la presidencia, quienes teníamos una responsabilidad de representación popular, yo fui senador y diputado entre 2000 y 2009, bueno, actuamos como suele a veces actuarse desde la oposición, con una infinitamente menor responsabilidad, porque el gobierno que cargue con la responsabilidad. Yo participo en el quehacer de gobierno oponiéndome. Lo estoy diciendo en forma muy elemental, diríamos contrastando, poniendo una nota distinta. Pero primero, tener la responsabilidad del Ejecutivo viniendo desde la oposición no es un asunto menor. O sea, estar en la presidencia viniendo desde la oposición hizo que el PRI diera un giro de 180 grados en su diseño de hacer política y en su ejecución de la política. Es decir, lo voy a decir coloquialmente, para muchos no sabíamos lo que era la calle, porque nos incorporamos a la política desde el gobierno. Entonces, conocer lo que significa ganar una elección desde la oposición fraguó a un partido distinto. Por eso me parece inadmisible, aunque es parte de un discurso de nuestros adversarios, decir, es que hay una especie de reimplantación del pasado o una reconstitución del anciano régimen, cosas. Bueno, hay una razón por la cual esto no puede ocurrir, aunque alguien quiera, porque lo que ya cambió es el telón de fondo, lo que cambió es el entorno, lo que cambió es la sociedad. Entonces, si bien en el PRI nadie quiere, no solo nadie quiere, nadie puede. Y yo personalmente me felicito de que no se pueda, porque eso hace que los niveles de competencia, que la democracia se afiance y que los que hoy diríamos, echando mano de expresiones deportivas, no hay nada para nadie. Y si alguien quiere lograr algo de cara a los comicios que vienen, tiene que trabajar. Primero, déjenme hablar un poquito de lo que creo que es el entorno nacional
y después algunas notas sobre las elecciones. El país, durante casi 2 años de gestión, ustedes recuerdan que el presidente Peña asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2012, hasta septiembre de 2014, es decir, casi 2 años, el país estaba culminando un proceso de reformas muy sólido, del que hablamos la vez pasada. Para ponerlo en perspectiva, la Constitución mexicana tiene 136 artículos, 136. El conjunto de reformas, de las que hablaré un poquito enseguida, tocaron 58 artículos, 58 de 136, es decir, cerca de la mitad. No es un asunto solo cuantitativo, es un asunto cualitativo, porque algunos de los artículos que se tocaron eran artículos con texto original de 1917. Adelanto, el artículo 27 relacionado con los hidrocarburos, con el petróleo, con el aprovechamiento de lo que está en el subsuelo. Entonces, un país involucrado en un proceso reformador muy intenso que aprovechó el arranque de la gestión, una buena actitud, lo tengo que decir porque es de esa manera, una buena actitud de partidos distintos, un gran sentido de responsabilidad de todos y una visión tanto de los asuntos de fondo como del timing de parte del presidente Peña. Es decir, la comprensión cabal de los temas sustantivos y una clara, una sensible interpretación del timing. O sea, ¿cuándo? Ahora. Se logró. El siguiente reto, o la siguiente fase del mismo reto, es la implementación de las reformas. Llevar de la potencia al acto las cosas que ya se resolvieron, los temas que ya se aprobaron. Pero nos tomó en ese momento Ayotzinapa, Iguala, temas que ustedes conocen porque han sido tema de todos los días en la prensa local y en la prensa mundial. Este es un fenómeno, por supuesto, malhadado, es una circunstancia terrible porque mueve los cimientos del Estado mexicano. No solo por el acontecimiento mismo que ya es de suyo grave, sino porque revela un estado de cosas que se puede estar dando en más de un sitio. Es decir, hay un lamentable acontecimiento, pero ¿cuántos otros, que no son 43, sino N, que sumados pueden dar más de 43? ¿Cuántas cosas ya ocurrieron? Y lo más delicado, ¿cuántas cosas podrían ocurrir? Entonces, creo que eso nos llevó a todos. Bueno, hubo quizás un momento hasta de pasmo, ¿no?, de quedarse fríos frente a un acontecimiento como este. Pero lo que creo es que frente a ese acontecimiento hay 2 cosas muy concretas. Uno, una indagación técnicamente sólida, una investigación de los hechos que aguante, que soporte cualquier nueva interpretación, cualquier investigación ulterior, y hacer justicia. Y hacer justicia es evitar la impunidad y castigar a los que merezcan, a los autores intelectuales o a los autores materiales. Cosa que ha estado ocurriendo, que hay decenas de personas detenidas asociadas con estos acontecimientos tan desagradables. El procurador dio a conocer hace unas semanas lo que él llamó la verdad histórica, la verdad legal, es histórica. Yo agrego por mi cuenta la verdad legal. Aunque la verdad legal, diríamos, definitiva, la va a dar un juez. Es decir, la Procuraduría es la Fiscalía, al final es un acusador. El rector final de este proceso penal es un juez. Lo que nosotros quisiéramos es que las investigaciones se apuraran, diríamos apurar
lo razonable a efecto de que ese asunto quede resuelto. Porque, lo digo haciéndome cargo de lo que afirmo, es un asunto que ha por momentos lastrado o dado la imagen que lastra el proceso de crecimiento económico del país. Y doy las dos opciones, que se convierte auténticamente en un lastre, o no es del todo lastre, pero en términos mediáticos parece que lo es. Porque muchos de los asuntos, diríamos, del desdoblamiento de las reformas van en curso, pero eso no es noticia, porque la noticia es la otra. Entonces, soy un convencido que es un asunto que tiene un curso legal, que tiene que apresurarse, insisto, apresurarse sin que la prisa llegue a cometer errores, pero que se finquen las responsabilidades con la severidad que merezcan, con la dureza de un sistema judicial que no quiere venganza pública, justicia cabal. De la mano de eso, lo que creo, hablé de dos vertientes. El acontecimiento se tiene que investigar, perseguir y castigar. Pero lo segundo que me parece más edificante y esperanzador es, hay que evitar que se repita. Hay que ver cuáles son los fenómenos criminógenos, es decir, qué condujo a eso, no ver solo los efectos, sino las causas, para combatirlas justamente. Y es así que el presidente anunció una serie de medidas que tienen que ver con la inversión, con la generación de empleo, con tareas de carácter preventivo, especialmente en la zona llamada Tierra Caliente, que comprende más de un estado, y en otras zonas de otras latitudes que viven un fenómeno similar. Entonces, creemos que ese es un asunto que nadie puede y nadie debería, el PRI no, ocultarlo o desdeñarlo. El aprendizaje, y con eso voy a cerrar esta parte, el aprendizaje de este fenómeno lamentable está asociado con una experiencia muy fuerte, muy dolorosa, de inseguridad, de corrupción y de impunidad. Los tres, cada uno grave, y los tres juntos, pues un cóctel muy severo. Lamentablemente, una cosa normalmente lleva a la otra. Es decir, un clima de inseguridad es propiciado por la corrupción o es propiciatorio de la corrupción. Y la impunidad parece ir de la mano. Esta expresión del lenguaje de todos los días de que el que la hace la paga, pues la impunidad es que el que la hace no la paga, y esto tiene efectos ejemplares negativos. Pues creo que esa es una tarea primordial que está asumiendo el gobierno, el combate a los fenómenos que ya se dieron y la prevención para evitar que los fenómenos se repitan, emerjan. Ustedes conocen las medidas y no las voy a repetir en función del aprovechamiento del tiempo. Por eso soy un convencido de que eso que dije, que o es lastre o parece serlo, lo tenemos que quitar de en medio, porque las reformas van, y lo digo con datos, viento en popa. Las reformas que el presidente impulsó están caminando. Nada más que la gente no solo tiene que oír de ellas, la gente las tiene que empezar a ver, a sentir, a palpar. Hay algunas cosas de sobra conocidas como no pagar o no tener ya llamadas de las conocidas ordinariamente como de larga distancia que obligaban a un pago adicional, o todo un régimen de apoyo a jóvenes, a mujeres en un sistema financiero, en una banca de desarrollo que no solo tiene propósitos, diríamos, de salud financiera pública, sino de auspicio, impulso, respaldo a emprendedores que lo que necesitan
es solamente un empujón inicial. Entonces, creo que el crecimiento económico es hoy uno de los asuntos más importantes para los mexicanos. Crecimiento económico que tiene como consecuencia, obviamente, inversiones, y las inversiones traen consigo empleos, traen consigo la implantación cabal de un sistema educativo de veras, yo diría, elemento de la redención social, trae consigo recursos cada vez más escasos para los sistemas de salud, el combate a la pobreza y un sinnúmero de asuntos que ustedes conocen. Nosotros le apostamos al crecimiento económico, insisto, sin desdeñar la importancia y lo sensible del tema del que hablé, que lo sintetizo en estos tres factores ofensivos socialmente hablando, que son, repito, la inseguridad, la corrupción y la impunidad. Y el PRI, pues va con eso. El PRI, hoy uno de los temas que están en la Cámara, en las cámaras, es justamente la aprobación de una serie de medidas que tienen que ver con la rendición de cuentas, con ahondar en la transparencia como medidas para combatir la corrupción. El asunto ha estado muy jaloneado y por jaloneado detenido, pero nosotros queremos que en estas semanas, diríamos previsiblemente la próxima, de mañana en una semana para ser exacto, se pueda votar. Lo que es cierto es que en un Congreso de grupos minoritarios, lo que se tiene que hacer para contar con los votos es entenderse, hacerse sesiones mutuas, es construir lo que yo llamo un espacio de neutralidad partidaria, porque las reglas, algunas reglas diríamos de contenido técnico, no es que sean mejores las priistas o las panistas o las perredistas, las reglas son o buenas o no lo son, es decir, no son privativas de ningún partido o no son monopolio de nadie. Estamos absolutamente convencidos y comprometidos con el auspicio de un sistema que combata eficazmente la corrupción, porque, esta es mi convicción personal, es uno de los grandes lastres de México. No hablo de los partidos del gobierno de México. Es un fenómeno que se agudiza, eso sí hay que decirlo, se agudiza o se hace más ostensible en el medio público. Pero es lamentable encontrarse ejemplos en todos los terrenos y en todos los niveles, como una cuestión, yo califico esto, luego genera polémica, como subcultural, porque lo cultural es lo que se cultiva, y lo cultural no necesariamente es algo bueno. Es decir, lo que se cultiva puede ser algo malo, por eso hablo de una subcultura, porque hay una conducta que se reproduce y que empieza a formar parte de una especie de modo de ser colectivo, y como se repite parece en algún momento que es cotidiano. Lo que no puede el país es asumir una especie de actitud cínica, decir, bueno, pues así somos todos, o ya está tan generalizado que no hay nada que hacer. Creo que eso es lo que el país, más allá de partidos, no se puede permitir. Una de las reformas de estas de las que hablamos, una de las reformas transformadoras, es la político-electoral. Esta reforma fue muy controvertida, es muy compleja. Yo digo que las reformas electorales que se han sucedido diríamos, por ubicar de 1990 a la fecha, no solo son las más copiosas, sino las más complejas y las más enredadas. Los que estudiamos Derecho hace algunos años, bueno, en mi caso hace más de 30, 35 diríamos, el derecho electoral era una rama del derecho administrativo. Era una cosa, pues, que había que saber.
Hoy el derecho electoral es solo para iniciados. Es decir, nadie puede salir a la calle si se dedica a estas cosas sin un código electoral bajo el brazo, porque se puede perder. Es decir, es un derecho o es un entramado jurídico verdaderamente complejo. El botón de muestra es que las boletas electorales creo que tienen más medidas de seguridad que un billete de curso legal. Pero bueno, este es el que... Y cada vez que hay proceso electoral federal, cada 6 años, esto no es una volada, es decir, esto está documentado. Después de cada elección presidencial hay una reforma electoral. O sea, alguien se dice agraviado de cosas que ocurrieron en el proceso, y entonces eso propicia a toro pasado una reforma. Y bueno, cuando alguien hablaba, me acuerdo muy bien, en 1996, que se llevó a cabo una de las reformas trascendentes en lo electoral, alguien decía, esta es la reforma electoral definitiva. Bueno, en 2001 hubo otra reforma electoral, y en 2007 hubo otra reforma electoral, y en 2013 otra reforma electoral. Es decir, además yo estoy convencido de que no hay ninguna reforma, ni electoral ni ninguna, definitiva, ninguna. Pero bueno, lo que quiero significar es que es una reforma verdaderamente compleja, que ha multiplicado las normas y que es una legislación más restrictiva que generadora de acciones. O sea, es un catálogo de nos. Esto no, y esto tampoco, y esto menos. Pero bueno, las reglas nos las dimos todos y hay que atenerse a ellas, y nosotros nos atenemos a ellas. El 7 de junio habrá elecciones muy complejas y retadoras para todos. Primero, algo que ocurre en cualquier parte del mundo, incluso tienen un nombre, las elecciones de medio término, ¿no? De midterm. O sea, estas son las elecciones de medio término. Y unos opinan que sí y otros que no, pero algunos dicen, son elecciones plebiscitarias. O sea, las elecciones federales son elecciones que en buena medida traslucen el ánimo ciudadano respecto al gobierno. Yo creo que sí. Adicionalmente, hay elecciones en 17 estados del país, elecciones locales, de ayuntamientos, concejales, y de diputados locales, en 17 estados. O sea, más de la mitad de las entidades federativas. Como recuerdan, somos 31 estados y un distrito federal a la manera de Buenos Aires, o del Distrito de Columbia en Estados Unidos. Entonces, tenemos en 17 entidades hay elecciones locales, y de esas 17, 9 tienen elección de gobernador. En total habrá 2.179 cargos de elección popular. Esto es para dimensionar el reto. 2.179 cargos de elección popular, que no candidatos hay como 20,000. Porque en los ayuntamientos hay, aquí le llamamos una planilla. Es decir, para ser electos hay un presidente, síndico o síndicos, de acuerdo al número de habitantes, y regidores o concejales, o síndicos procuradores, y en algunos casos hay 10, 15, 17, y si le suman a los suplentes, pues habrá 30 por un municipio, y esa es una elección. En síntesis, esta es una elección enorme. En todos los sentidos es una elección grande. Algunos datos para ilustrar su complejidad. Hay 82,5 millones de mexicanos con aptitud de votar. 82.5 millones con credencial de elector anotados en la que llamamos lista nominal. La lista para votar. ¿Con credencial? Con credencial. Actualizada. Esto que dice Patricia es muy importante, es un preciosismo electoral. No es lo mismo el padrón que la lista nominal.
porque en el padrón electoral puede haber, el padrón normalmente es mayor, ligeramente mayor, pero ahí puede haber alguien que no tiene la credencial, porque no la recogió, porque no la renovó, porque algo pasó, no la tiene, y entonces no está en el listado que es con el que se va a votar, está en el padrón, pero no se actualizó. Los que pueden votar, que tienen credencial y están habilitados para votar, son 82.5 millones de personas. Fíjense, 152,000 casillas, bueno, esto es un mundo, ¿no? Y cerca de 10 millones y medio de ciudadanos insaculados. ¿Saben aquí cómo se insacula? Se sortea una letra del abecedario, es decir, sale la letra o letras, y los apellidos que empiecen con esa letra, de ahí son los sorteados, un sorteo electrónico, para que de ahí salgan los llamados funcionarios de casilla. Es complejísimo, pero genera confianza. O sea, nosotros, que si genera confianza, es bienvenido. Ahora, ¿y nosotros qué? Si dije hace rato, bueno, ser el partido en el gobierno es una responsabilidad. Nosotros obviamente, pues decir una verdad de perogrullo, pues queremos ganar. Alguien me diría, pero nos faltaba que no, ¿verdad? Pero en un país con altísimos niveles de competencia, pues esto no será un día de campo. Algunos datos adicionales. Desde 1997 ningún partido tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Desde 97. Desde 2000 nadie tiene mayoría en la Cámara de Senadores. Hasta la fecha. Nosotros queremos tener mayoría en la Cámara de Diputados, que es 251. Considerando que tenemos una alianza que ha durado desde 2003 con el Partido Verde, vemos altamente probable, bueno, lo óptimo es que nosotros tengamos 251, o nosotros, el Partido Verde y nosotros. No será un asunto sencillo. Nosotros hemos firmado un convenio de coalición con el Partido Verde, vamos en 258 de 300 distritos, vamos en coalición con ellos. En el resto, en 42, cada quien por su lado. Y bueno, 3 cosas me parece que son las vitales para aspirar a ganar. Primero, les ruego que lo consideren no como una expresión de pedantería política, sino de descripción y objetividad. Somos el partido con la mayor membresía en el país. Con los datos de estos días, de ayer o de antier, estamos pasando los 9 millones de militantes con credencial. La suma de todos los partidos es menor que la nuestra. La suma de militantes de todos los partidos es menor a nuestra militancia. Ya que estoy en quizás si ahora sí es pedantería. Cuando yo llegué aquí había 4. Hoy hay 9. En 2 años. No es personal, es un trabajo de mucha gente. Pero bueno, esto es objetivo, o sea, son números. Son como afiliados, digamos, ¿no? Sí, afiliados. Claro. O sea, afiliados. Entonces, ciertamente somos el partido más extendido. Ahora, el reto es no solo tener afiliados, sino tener militantes, activistas y votos. Y votos, obviamente. Pequeño detalle. Entonces, único con presencia nacional. Entonces, lo digo con la mayor objetividad, porque son datos del INE, o sea, no estoy adornándome aquí. Así es, y vamos, ya no va a haber registros formales, pero vamos a pasar 10 millones en estos meses. O sea, ya no van a contabilizarse, pero nosotros vamos a seguir trabajando para que esto dé. Entonces, primero, organización. Si un partido político con presencia nacional debe tener organización, una organización muy depurada.
pues bueno, es una tradición en el PRI tener esto afinado, sectores, organizaciones, presencia territorial. Entonces, este es el primer factor. Es decir, ¿cómo vamos equipándonos de cara al proceso electoral? Así. Segundo, y muy importante, ya no les quito más que 3 minutos más para que podamos participar más. Hemos elaborado una plataforma electoral a partir de un intenso encuentro con la ciudadanía. En el tiempo del partido hegemónico casi único, entonces más te vale a ti acercarte a mí, más te vale a ti ciudadano que te acerques a mí. El partido piensa exactamente al revés hoy. ¿Quieres ganar? Más te vale que te acerques a los ciudadanos y que tengas olfato, antenas arriba, interpretación de lo que la gente quiere para que tu plataforma electoral sea la que la gente está buscando. Entonces, hemos hecho un ejercicio muy intenso de acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil. Hemos hecho cambios a nuestros estatutos y casi rompiendo dogmas históricos. O sea, ¿cómo el PRI va a postular candidatos llamados externos si tiene tanto militante? Pues tiene que ser modesto, humilde y entender que en algunos sitios un militante no gana y un ciudadano prestigiado que quiere incorporarse, aunque sea ahora mismo, o incluso que puede no incorporarse, puede ser postulado por el PRI. Sí, solo hay una limitación que me parece obvia, ¿no? No antipriistas. Es decir, gente que nos ha combatido históricamente, bueno, sería un contrasentido ponerle la vajilla de Sebres o de Limoges para que... Sí, pero mientras haya gente, académicos, líderes sociales, enhorabuena. Sí, hemos flexibilizado la incorporación al partido, la postulación de personas con este perfil, porque queremos sumarle mucha sociedad al partido. Hemos puesto al día nuestra organización de mujeres y nuestra organización de jóvenes. Hemos abierto una escuela formadora de jóvenes, que por cierto este fin de semana clausura su segunda generación, su segunda promoción, con cientos de jóvenes venidos de todo el país que están mucho mejor formados que nosotros. Una maestría en Administración y Gobierno que se imparte por catedráticos del Instituto Ortega y Gasset de Madrid se hace en México. Es decir, hemos dado importancia subrayada a los jóvenes y a las mujeres. Muy importantemente, les confío a ustedes, todavía no se cierra el proceso para postular candidatos y candidatos. Como saben, hay una disposición constitucional de estas que llaman acciones afirmativas para que haya mitad de mujeres y mitad de varones. Nosotros ya los tenemos. O sea, hoy el PRI tiene su mitad de mujeres y mitad de varones, no se ha hecho público, ya los tenemos. Y me da un profundo orgullo. Vamos a hacer, será público, el partido que postule al mayor número de jóvenes, con comprobante. Tenemos por disposición estatutaria la obligación de postular el 30% de menores de 35 años. 30% menores de 35 años. La otra es una obligación legal. Esta es una decisión interna. Entonces, esta parte me tiene muy estimulado porque hay un PRI como muy afinado para hacerle frente a lo que viene. Y tercero y último, candidatos. O sea, organización, plataforma electoral atractiva y candidatas y candidatos. O sea, les puedo confiar que hay gente que ha buscado ser candidata o candidato, incluso que tienen buena aceptación ciudadana, pero que amistades no recomendables que hemos demostrado que tienen, los ha sacado de la carrera. Por razones obvias no lo hemos hecho público ni lo voy a hacer, pero bueno, estos filtros, unos que impone la ley y otros que nosotros decidimos implantar, han sido eficaces.
Si alguien me dijera, oye, ¿esto es infalible? No. Pero bueno, hay un límite a la capacidad para saber hasta dónde podemos efectivamente en un cernidor fiable evitar que gente que no debe estar aquí se cuele. No solo porque esto haría daño al PRI, le hace daño a la política. Debo hacerme cargo, como presidente de un partido, y de este partido en especial, del momento tan difícil que vivimos los políticos. Yo sé que es un fenómeno mundial, pero hoy, aquí, por estas cosas de las que hemos hablado, la política, los políticos, los partidos, no estamos arriba en el ranking, ¿no? Termino diciendo, solo una cosa creo que puede salvar a los políticos, son los resultados. O sea, hay un gran escepticismo. ¿Cómo se combate? Con hechos, demostrando que lo que se ofrece se cumple y acreditando que las cosas se hacen bien. Es un proceso muy complejo y también, lo tengo claro, lento. O sea, ganar la confianza cuesta trabajo y tiempo. Perder la confianza en un abrir y cerrar de ojos. Pero bueno, esta democracia nuestra, haciendo paráfrasis de Churchill, puede ser un método